Que Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Gracias al Señor porque estamos aquí, porque le hemos adorado a través de la alabanza. ¿Qué le parece si oramos? Padre, te damos muchas gracias porque eres nuestro Padre celestial. Gracias por esa bendición y ese privilegio de ser tus hijos. Mi Dios, ahora que vamos a escuchar las verdades de tu palabra, que lleguen a nuestro corazón y que bendigan nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Pueden ocupar sus lugares. Como decía el pastor, hoy es un día muy especial porque hoy festejamos a los padres. Hoy es el día del Padre. Y yo quiero compartir en esta tarde algunas verdades muy especiales que nos enseña este libro. Es un libro que se llama Sé el papá que tus hijos necesitan, escrito por John MacArthur. Y quisiera leerle textualmente, la dedicatoria. Él dedica este libro a sus hijos. Y luego dice él, todos están caminando con Cristo y criando a sus propios hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Este es sin lugar a dudas el gozo más grande que un padre puede experimentar. Y cuando lo leí me identifiqué tanto con él porque de verdad, como padres, el mayor gozo en nuestra vida es que nuestros hijos tengan a Cristo en su corazón. Es que nuestros hijos caminen con Cristo, porque ellos van a poder llevar también a mis nietos a Cristo Jesús. Y estas serán nuevas generaciones que amen y obedezcan al Señor. Si es el mayor gozo de mi corazón. Y el libro está tan especial que si usted tiene oportunidad de adquirirlo y de leerlo, pues yo sé que va a ser de grande bendición para su vida. Pero como a muchos no les gusta leer y las verdades que dice están tan especiales, por eso yo quiero contarle algunos de estos principios de los cuales nos habla el libro. Y vea usted que cuando nosotros consideramos la enorme cantidad que involucra el criar a los hijos desde el momento en que ellos nacen hasta la edad adulta. Nosotros esperaríamos, y lo comentaba con mi hija ahora que estaba con el bebecito, nosotros esperaríamos que la Biblia nos diera así un amplio conjunto de instrucciones sobre cómo criar bien a nuestros hijos, porque la Biblia es nuestra norma de fe y de conducta. Y nosotros quisiéramos así instrucciones detalladas, punto número 1, 2, 3, detallado todo. Pero la palabra de Dios, aunque no lo hace de esa manera, sí nos habla de cómo ser unos buenos padres. La crianza de los hijos no es sencilla. Es una tarea seria y tiene muchos retos. Requiere mucho tiempo, requiere sacrificio personal y altos costos que uno tiene que pagar. Usted habrá escuchado al pastor cuando dice, los hijos son una inversión en todos los aspectos. Y por lo regular, cuando los chicos se están casando, dice él, mire, y no sabe uno para quién trabaja, ¿verdad? Porque son una inversión. Bueno, cuando los hijos son pequeños, pues requieren atención y cuidados constantes. Ellos van creciendo, se hacen más independientes, pero siguen necesitando la supervisión en todos los aspectos de la vida, en la educación y más con la modalidad que tenemos. Oiga, antes los llevábamos a la escuela y bueno, los maestros se encargaban ya si no trabajaban o le indicaban a uno, pero ahora que son ellos los que tienen que ir construyendo
su propia educación para hacerse competentes. Como padres tiene uno que estar al pendiente de lo que ellos están aprendiendo, que realmente estén ellos estudiando. Tiene que estar al pendiente uno de sus actividades, de lo que hacen, de sus amistades. Sí, dice la palabra que un poco de levadura leuda toda la masa, y una mala amistad puede de alguna manera dañar la vida de sus hijos. Entonces, aunque ellos van creciendo, necesitan los cuidados y la atención de los padres en todo ese proceso de maduración. Y bueno, lo más importante y lo más trascendente es darles a ellos una dirección espiritual, porque entonces va a estar uno invirtiendo en ellos, no solamente para esta vida, va a estar uno invirtiendo en ellos para la eternidad. Y quiero compartir en esta tarde con ustedes el tema: papá, tus hijos te necesitan. En el Nuevo Testamento, Pablo resume ese esfuerzo en la crianza de los hijos en un solo texto. Se encuentra ahí en Efesios 6:4. Dice la palabra de Dios: y vosotros, padres, ahí está en la Nueva Versión Internacional, y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Qué hermoso, ¿verdad? No los provoquen a ira, no los hagan enojar, sino criarlos en la disciplina, en la amonestación, en la instrucción del Señor. Sus hijos, hermanos, necesitan, en primer lugar, ser ganados para Cristo. Por eso deben ser criados, como dice este texto de la palabra, en disciplina y amonestación de Dios. La crianza, según el diccionario, es el acto y consecuencia de criar, o sea, de cuidar, de alimentar, de instruir, de dirigir y de educar. Y la crianza de los hijos implica brindarles el soporte material, el soporte afectivo, emocional, pero sobre todas las cosas, el soporte espiritual en la vida de ellos, de tal manera que de una manera integral ellos puedan desarrollar todas sus capacidades. Sus hijos necesitan tener a Cristo como su Salvador. Tienen que comprender claramente que son pecadores, porque eso dice la palabra en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. Entonces necesitamos la salvación. Gloria al Señor, porque el Señor un día llegó a nuestra vida y nosotros somos salvos para la honra y gloria de Cristo. Pero nuestros hijos tienen necesidad de ser salvos, porque el pecado o el estar separados de Dios tiene consecuencias trágicas para sus vidas. Se pierden las bendiciones de Dios, van a tener dificultades en su vida. La persona que no tiene a Cristo vive en una constante amargura, desesperación y tantas dificultades que enfrenta. Y lo más tremendo es que pasarán la eternidad, aunque suene cruel, pero pasarán la eternidad en el infierno, separados de Dios. Entonces, sus hijos no entenderán la necesidad de su salvación hasta que no se den cuenta que el pecado los separa de Dios. Y que debido a que son pecadores, ellos están destinados al castigo eterno, a menos que ellos pongan su confianza en Jesucristo, que sus pecados sean perdonados y que solo por la fe, porque dice la palabra que por fe somos salvos, no por las obras, que por la fe en Cristo sus corazones puedan ser limpiados de todo pecado y de toda maldad. Papás, su primera y más grande misión es buscar con ahínco, enérgicamente, constantemente la salvación eterna de sus hijos. Y para esto usted debe de ser muy cuidadoso y persistente. No dejar, no, pues ya les dije, ya les hablé, hay que hagan lo que quieran. No, usted tiene que insistir, persistir
en ello. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 6, el verso 6 y el verso 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y luego dice, y las repetirás, vea, es constantemente. No, las dirás una vez y ya, no, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, en todo momento. No pierda oportunidad de llevar a sus hijos a Cristo. Cuénteles la historia de Jesús a sus hijos. Explíqueles que Jesús es Dios, que vino a esta tierra como un ser humano, que vivió con la gente de ese tiempo y que llegó aquí como un regalo de Dios, porque Dios lo ama a él, así de pequeño, así en la edad que ellos tengan. Cuénteles y hábleles de Jesús. La palabra de Dios dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces usted va a ir fomentando en ellos desde pequeños esa fe, esa confianza, ese conocimiento de quién es Jesús, para que en el momento propicio ellos puedan tener ese encuentro maravilloso y especial con Cristo. Yo adoro a Dios y le doy las gracias porque mis hijos desde pequeños, ellos recibieron a Jesús en su corazón. Tenían 8 años. Omar fue en un congreso pastoral donde él fue salvo. Estaba el hermano Rubén Guajardo predicando y me acuerdo que predicó las cosas no son lo que parecen, se titulaba su sermón. Y muy guapo iba el hermano, llevaba una corbata de moñito, un moñito guinda. Y en un momento de la predicación se quita su moñito, lo extiende y era un calcetín. Y dice, las cosas no son como parecen. Y Omar estuvo tan atento. Ustedes, los que conocen a Omar desde chiquito, fue muy inquieto, muy vago, pero estaba tan atento. Y esa noche, ese día, el Señor lo salvó. Raquel después, también cuando tenía 8 años, viendo la película de Jesús, ella empezó a llorar y a llorar. Entró el papá a la recámara, le dice, ¿qué tienes? Y ella empezó a llorar entendiendo lo que estaba viendo en la película, y su papá la ayudó a hacer esa oración de salvación y de recibir a Jesús en su corazón. Entonces tenemos que ganar a los hijos para Cristo. Debe enseñarles usted a sus hijos constantemente y hablarles acerca de la verdad, hablarles del juicio, pero también de la gracia y del amor, del perdón de Dios, de la salvación de Dios para sus vidas. La edad, como le digo, va a variar en cada niño, pero déjeme decirle que cuando usted empiece a enseñarle a sus hijos los conceptos bíblicos, Dios hará la obra en ellos. Los niños son tan sensibles, son tan sinceros, son tan abiertos, que ellos es una tierra tan fértil para ganar sus vidas desde pequeños para Cristo. Y qué enorme privilegio será para ustedes que puedan llevar a sus hijos a Cristo Jesús. Qué maravilloso que pueda cumplir con esa responsabilidad de una manera amorosa, tierna, paciente, de modo que usted pueda ser ese padre que hoy levante una nueva generación de personas que crean en Dios, que lo amen y que lo alaben y lo glorifiquen, y que sean ejemplo para todo este mundo que nos está rodeando. Sus hijos son un regalo de Dios para bendición. Por eso usted debe llevarlos a Cristo. Que sus hijos vean que usted está caminando en la luz de Dios y no en las tinieblas del mundo. Que vean que usted vive de una manera diferente porque es un hijo de Dios. Que usted tiene al Espíritu Santo de Dios en su vida. Que usted vive conforme a la palabra, que obedece la palabra. Y ellos, por su ejemplo, por su influencia, van a querer ser como usted, porque usted está dando testimonio de que Cristo está en su vida. Estará reflejando a Cristo de una manera especial en usted. Y como dice el texto,
No provoque a ira a sus hijos. No quiera llevarlos a Cristo enojado, echándoles en cara lo que son, cómo viven. No, con amor, con paciencia, con mansedumbre. No se exaspere, no les exija cosas irrazonables. No haga cosas que los lleven a ellos a enojarse, a desesperarse, a resentirse con usted. ¿Cuántos hijos conocemos que están resentidos con sus padres por la manera en que los trataron, por la manera en que les hablaban? No sea usted de esos padres, sea usted como es su Padre Celestial, nuestro Padre Celestial con cada uno de nosotros. Un Padre amoroso, un Padre paciente, un Padre que siempre está al pendiente de nuestras vidas. Ese es el Padre que sus hijos necesitan para ser ganados para Cristo. Además, también sus hijos necesitan ser instruidos para la vida. La vida, el tiempo que les toca enfrentar a ellos es difícil. Nosotros lo vemos y a veces nos quedamos perplejos de todas las situaciones que vemos a nuestro alrededor. Y es lo que enfrentan ellos día a día. Y tienen que estar preparados para la vida. Dice Eclesiastés 10:10, en la última parte del versículo, dice: la sabiduría es provechosa para dirigir. Que Dios llene su vida de sabiduría para que usted pueda dirigir bien a sus hijos. La Nueva Versión Internacional dice: el éxito radica en la acción sabia y bien ejecutada. Dios, que usted pueda ser sabio para dirigir a sus hijos. El pastor Oscar Flores, en un sermón a los padres, él decía lo siguiente: un director de películas no actúa, dirige, le muestra a los actores qué tienen que hacer, cómo deben actuar, cómo deben hablar. Dice, aún las más grandes estrellas, las más famosas y experimentadas, necesitan un director. Un director técnico no juega el partido, pero diseña las jugadas, las estrategias, coloca a los jugadores en los lugares correctos en la cancha. Durante el transcurso del juego, él hace los cambios que cree necesarios para que su equipo pueda ganar el partido. Así los padres, papás, sus hijos necesitan de sus consejos, de su instrucción sabia. Ellos tienen que actuar su propia película. Usted no va a poder vivir la vida de sus hijos. Ellos van a actuar su propia película. Ellos van a jugar su propio partido, pero necesitan un director sabio que los guíe, que los instruya con sabiduría, que les dé los consejos que necesitan para triunfar en la vida. En la palabra de Dios, en el libro de Proverbios, nosotros encontramos una inmensa riqueza de consejos que nos enseñan las realidades fundamentales de la vida. Son principios básicos, sobre todo para la vida espiritual. Son simples, son directos, son instrucciones para los padres que están preocupados en impartir buenos consejos a sus hijos. Enséñeles a sus hijos la sabiduría que hay en las Escrituras, el valor que tiene este libro, porque no es cualquier libro, es la palabra de Dios, para que ellos amen la palabra del Señor. Explíqueles el valor y todo lo que dice la Biblia. Dice la palabra del Señor que la sabiduría es mejor que las piedras preciosas. Esto es lo más valioso que usted puede compartir con sus hijos. Dice que la sabiduría, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y que es especial, ¿sí? Para recibir sabiduría y para desempeñarse bien en la vida es temor a Dios. Y vea usted que este temor de Dios es en dos sentidos. Un temor reverente, de respeto, de saber quién es Dios, que Él es el Todopoderoso,
Sí, el que todo lo puede, el que todo lo sabe, que es un Dios de amor, de bondad, de misericordia, que en el momento que ellos necesiten, donde quiera que se encuentren, ellos puedan saber porque saben ir a Dios, porque saben quién es, porque lo conocen. Es ese temor de saber delante de quién están, del Todopoderoso, del Dios santo y verdadero. Pero también debe de haber en las vidas de ellos ese temor que tiene que ver con la desaprobación de Dios. Sí, porque Dios en su soberanía, Él tiene el derecho, es el único justo. Él tiene derecho de juzgar y de castigar. Y cuando los hijos puedan entender este principio de sabiduría que es el temor a Jehová, ese temor reverencial y ese temor a lo que Dios puede hacer para sus vidas, van a caminar bien. Cuando entiendan quién es Dios y cómo es, se desarrollará en ellos ese temor reverencial que los llevará a adorarlo, pero también ese temor que los va a llevar a tratar de no ofender a Dios. Y cuando anden caminando o vayan hacia algo que ellos saben que no le agrada a Dios, ese temor llegue a sus corazones y no lo hagan, porque ellos saben quién es Dios. Entonces, de manera que ese temor los lleve a amar a Dios, pero que también duden siempre de las cosas que le desagradan a Dios y no las hagan. Explíqueles usted que como los primeros actores en esa película maravillosa de sus vidas, nunca se debe de apartar también de ellos la misericordia y la verdad, para que ellos puedan hallar siempre gracia delante de Dios y delante de los hombres. Corríjales, corrija a sus hijos. Ahorita estamos viendo una generación donde los niños desde pequeños, ellos son los tiranos en el hogar. Ellos son los que hacen lo que quieren y los papás se quedan cruzados de brazos. Y hoy se dejan influenciar tanto los padres modernos, ni siquiera por los consejos de los abuelos, ya no, ni nos hacen caso, menos de la palabra. Hoy, oiga, las mamás se dejan influenciar, vaya la redundancia, por todas las influencers que hay. No, es que fulana dijo que es esto, que a esta edad le des esto y que es. Le digo, ay, pues si uno ya tuvo los hijos, pero bueno, se respeta, ¿verdad? Pero que ellos puedan, hermanos, instruirlos y ser cuidadosos con sus hijos, porque la palabra de Dios nos habla de la corrección que deben de tener los hijos, desde cómo deben caminar en la vida, lo que deben hablar, sus palabras, su vocabulario, porque dice la palabra que de toda palabra ociosa que sale de nuestra boca, le vamos a dar cuenta al Señor. Entonces, enseñe a sus hijos, lo necesitan para la vida. Sus hijos necesitan que usted les enseñe a trabajar y que se los enseñe con la palabra, pero que también se los enseñe con el ejemplo, que usted sea una persona trabajadora. Dice Proverbios 6:6, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Sus hijos van a triunfar en la vida, pero necesitan una motivación propia para trabajar. Un perezoso es un haragán que da todo tipo de excusas para no trabajar. Yo sé que aquí no hay de esos, allá por otros lados muy lejos, pero que aquí no hay personas que pongan excusas para trabajar, sino que son hombres, mujeres trabajadores. Según el libro de Proverbios, la persona haragana padecerá hambre, pobreza y fracaso. Pero por el contrario, la persona que está dispuesta a trabajar duro se ganará la vida y no va a pasar ni hambre, será recompensada por sus esfuerzos. Dice Proverbios 10:4, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes, de los que son trabajadores, enriquece. Entonces, enséñenle a sus hijos a trabajar desde pequeños en las labores del hogar, que ellos sepan lo que es el trabajo. Enséñenles a ser buenos administradores de sus finanzas, porque el dinero juega un papel importantísimo en la vida. Y si no somos cuidadosos, el dinero puede llegar a causarnos ansiedad y aflicción en nuestra vida.
En cuanto a las finanzas, enséñele a sus hijos a ser generosos con Dios. Dice Proverbios en el capítulo 3, el verso 9 y el verso 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y luego la promesa. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. O sea, lo que tú haces, tu trabajo será recompensado. A eso se dedicaban a la agricultura. Dice, tus graneros van a estar llenos, ¿sí? Y al corte de la uva, hacer el vino. Dice, y tus lagares, o sea, vas a tener muchísimo en abundancia. Entonces, este principio que nos habla aquí en el capítulo 3 de Proverbios es un principio especial, que si usted lo aprende y es generoso con Dios, Dios será generoso con usted. Eso es lo que dice la palabra. Hónralo y Él va a ser generoso con usted. Enséñele a sus hijos con el ejemplo, porque si ellos ven que usted es un padre que es un dador mediocre, ellos también lo van a hacer y se perderán todas las bendiciones que Dios ha prometido. Les comentaba en la mañana a los hermanos de Omar. Mi esposo los enseñó este principio de ser generosos con Dios desde que ellos estaban niños. Cuando lo invitaban a predicar en algún lugar y que llegaba él a la casa, les daba las moneditas. Muy listo el pastor. Les daba nomás las moneditas, se las repartían entre los dos, pero les decía, ese dinero no está diezmado, saquen el diezmo. Y ellos lo contaban y sacaban sus diezmos. Cuando Omar empezó su primer trabajo que tuvo, dijo, yo voy a darle el 15% al Señor. Y le decía el papá, mijo, la palabra de Dios nos dice, nomás nos pide el 10. Decía Omar, pero yo le voy a dar el 15. Y así lo hizo, no sé por cuánto tiempo. Pero cuando Omar se fue de aquí y llegó a Mazatlán, usted sabe que no hay una iglesia, ellos rentan el grupo, la congregación, o sea, no hay un templo. La congregación, la iglesia renta en el centro de convenciones. Y cuando ya empezaron que llegó él allá y le hablaron de las finanzas y cuando llegaron a lo de los diezmos, Omar dijo, yo no quiero todos los diezmos para mí. A mí nomás denme el 50% y lo demás que se vaya quedando en el fondo de la iglesia para las necesidades que se presenten. ¿Sabe dónde aprendió Omar esa generosidad? Con su papá. Porque él sabe que de todas las entradas, su papá se queda como con un 48%. Pero la generosidad de Dios para con nosotros, usted ni se imagina de qué manera la hemos recibido. Y yo alabo a Dios porque mis hijos han aprendido ese principio y están bendecidos por el Señor. Entonces, usted quiere que sus hijos sean bendecidos. Hágalo usted, que sea un principio de vida. Y no se lo digo, podrá decir, ay, pues es que son los pastores. No, no se lo digo porque Dios se encarga de bendecirnos a nosotros. Dios es fiel en nuestra vida. Pero yo anhelo que usted pueda experimentar la generosidad de Dios en usted. Entonces, sea generoso, porque yo le aseguro que Dios va a ser generoso con usted. Lo van a aprender sus hijos y lo más especial es que el día de mañana ellos van a ser grandemente bendecidos. ¿Lo cree? Amén. Eso es la verdad, porque son principios de la palabra. Finalmente, sus hijos necesitan de su liderazgo. La Biblia enfatiza sobre el tema del liderazgo. Desde el principio de la creación, Dios estableció la necesidad de liderazgo en la raza humana. En el primer matrimonio con Adán y Eva, Dios designó a Adán, no a Eva, designó a Adán como el líder. Él fue el líder de la primera familia. El liderazgo de un padre, cómo me gustaría que se quede bien grabado en su mente y en su corazón esto. El liderazgo de un padre es un llamado supremo que viene de lo alto, que viene del propio Dios para su vida. Según el diseño y la voluntad de Dios, el esposo es la cabeza del hogar.
el esposo, el padre, es el líder de la familia. Dios diseñó la relación matrimonial entre un hombre y una mujer y la diseñó como la primera institución humana para el bien del ser humano, como una institución sólida, como un cimiento firme, el más importante para la sociedad en todos los tiempos. Las escrituras, la palabra de Dios, deja muy en claro que usted, varón, usted es el responsable del éxito y del bienestar de todos los que componen su familia. Que usted es la columna vertebral, ese soporte, esa base sólida sobre la cual debe estar edificada su familia, sobre el cual debe estar edificado su hogar. Y es a usted a quien Dios le ha concedido la autoridad en esa relación matrimonial y en esa relación familiar como padre que es. El liderazgo de un padre es lo que va a influenciar de una manera muy significativa la clase de líderes que tendremos el día de mañana. La clase de líderes que tendrá nuestra sociedad. Por eso es importantísimo el liderazgo fuerte en el hogar. Primera de Corintios, en el capítulo 16, el verso 13. Pablo, cuando se despide, les dice a los varones de ese lugar, y se los dice hoy a ustedes, varones que están aquí, les dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. La virtud básica de la hombría, lo que caracteriza al hombre, es su valentía y es su fuerza. No me dejará mentir sobre esto. Es lo que lo caracteriza. Y usted como padre, entonces debe ser un hombre valiente, un hombre fuerte, firme en sus convicciones, para que haya certeza, confianza y estabilidad en su hogar. En Primera de Reyes, en el capítulo 2, el verso 2 y 3, encontramos las instrucciones, son las últimas instrucciones que el rey David le da a su hijo Salomón. Ya él está a punto de morir, pero vea lo que le dice a su hijo. Le dice: yo sigo el camino de todos en la tierra, o sea, yo ya me voy a morir, pero esfuérzate y sé hombre. Y vea usted, dice: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. ¿Quiere tener éxito en su vida? ¿Quiere prosperar en todo lo que hace? Aquí está la clave. No la tengo yo. La clave la tiene la palabra del Señor, ¿sí? Guarda los preceptos de Jehová, camina en ellos, anda en los caminos de Dios, guardando sus decretos, sus mandamientos, observando sus estatutos. Cuando tú hagas eso, dice, todo lo que emprendas te saldrá bien. En todo lo que hagas serás prosperado. Entonces, como varón, como hombre fuerte y valiente, se requiere esa valentía y esa fortaleza para que usted ande en los caminos de Dios, guardando sus mandamientos. Entonces, vea, fácilmente podemos decir que ser hombre significa ser fuerte y valiente en los caminos del Señor. Varones son llamados a ser fuertes en la fe, en las cosas de Dios, para que ustedes puedan dar dirección a sus hijos sobre cómo vivir. Se requiere que sean fuertes y valientes, porque la tarea no es fácil.
porque van a encontrar mucha oposición, pero no se dejen vencer ante los ataques del mundo, no se dejen intimidar, ni se desanimen, sigan ustedes constante obedeciendo al Señor. Lo que le da valentía a un hombre en el liderazgo espiritual es la presencia maravillosa y especial de Dios. Y con ese recurso usted cuenta, ese recurso especial y maravilloso de la presencia de Dios está a su alcance. Dios le dice en este día: estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Son las mismas palabras que Dios le dijo a Josué cuando él iba a tomar el liderazgo en el pueblo de Israel. Dios le dice a Josué: como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y así le dice a usted, líder de su familia, líder de su hogar. Pero fíjese también, Dios le dice, como se lo dijo a Josué, ahí en Josué 1, 7 y 8, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. ¿Para qué? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y luego el versículo 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ve las instrucciones de Dios, qué maravilloso y especial. Él, como nuestro Padre, está guiando nuestra película, está guiando nuestro partido, y Él nos dice, nos da las instrucciones para que nosotros podamos tener el éxito en nuestra vida. Guarda, vive conforme a la palabra y serás prosperado en todo lo que hagas y todo te va a salir bien. Si usted vive conforme a la palabra, sin transigir, resistiendo la presión de agradar a los hombres o a Dios, agrade a Dios, haga lo que le agrada a Dios. Entonces usted va a conducir a sus hijos por el mismo camino. Usted va a conducir a sus hijos de la misma manera. Ellos van a tener un liderazgo por influencia. Ellos lo van a ver a usted, y como dice el himno, cuando el que lo expresa dice: yo quiero ser como tú, Dios, porque mis hijos quieren ser como yo. Entonces, que sus hijos realmente quieran ser como es usted, un hombre de Dios, un hombre fuerte, valiente, firme, de convicción, que ama y sirve al Señor. Procure siempre agradar a Dios y sostener firmemente sus convicciones. No comprometa nunca su integridad por la conformidad que este mundo le puede ofrecer. Cumpla el rol de líder en su hogar como Dios lo ha establecido. Sea una persona íntegra, que esa integridad santa sea la clave para que usted pueda formar hijos espiritualmente fuertes, que amen a Dios, que le crean a Dios, que lo amen y le sirvan. Cuando usted demuestra esa integridad, ese valor moral, esa fuerza, esa convicción, usted les estará dando a sus hijos la oportunidad de que lo imiten, de que imiten esas mismas cualidades, ese carácter que usted tiene. Ser el líder que sus hijos necesitan es una responsabilidad enorme, y sin el poder de Dios, sin la presencia de Dios, usted no va a poder hacerlo. Como dijo el apóstol Pablo ahí en 2 de Corintios, en el capítulo 3, el verso 4 y el verso 5, les dice Pablo: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. O sea, nuestra confianza debe estar en Dios. Dice: no que seamos
competentes por nosotros mismos. O sea, no por nosotros, no por usted, porque sea muy inteligente, muy capaz, lo va a lograr. No, dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Dios puede hacerle competente. Dios puede hacer que usted sea ese líder que Él ha establecido ahí en su hogar. Entonces, es imposible ser un buen líder sin la gracia de Dios. Pero qué especial que la gracia de Dios, que la presencia de Dios, que el poder de Dios, eso que necesitamos para ejercer ese liderazgo, lo tenemos aquí al alcance de nuestra mano. Dios está dispuesto a darnos, a estar en nosotros, a vivir en nosotros, a que podamos sentir y experimentar su presencia. Papás, sus hijos los necesitan. Ellos necesitan ver que en su vida está reflejado Cristo para que usted los pueda ganar a ellos para la eternidad. Sus hijos necesitan instrucciones para la vida. Sea usted el director en la película de sus hijos, sea el director en el juego de sus hijos, instrúyalos, guíelos conforme a la palabra, con esa sabiduría de lo alto. Y ellos necesitan esa figura paterna, ese liderazgo que Dios le ha concedido a usted, al varón, es a quien Dios se lo ha concedido. Yo en esta tarde quiero invitar a todos los papás que pasen acá al frente, guardando la sana distancia. Pasen los papás. Terminando la oración de parte de la familia de MDO, hay un pequeño detallito para ustedes, para que no se vayan. Vénganse todos los papás, vénganse. Tienen un privilegio, una bendición. A Dios le plació. Las mujeres, cuando hablamos de la creación, decimos, no, es que la mujer es más especial y presumimos, nuestro cerebro trabaja en los 2 hemisferios, fuimos hechos con barro refinado ya de la costilla del varón, pero el liderazgo, la autoridad, la fuerza, la valentía, Dios se las ha dado a ustedes. Y es una bendición, un privilegio, un reto, pero Dios le hará competente para que usted pueda llevarlo a cabo. ¿Cuántos los que no, sus hijos no son salvos, les gustaría que ellos llegaran a los pies de Cristo? Usted como líder, como su padre, lo puede lograr. Ellos le necesitan. Llénese de Dios, de su presencia, de su poder, para que usted pueda cumplir con esta labor. Hermanos, hijos, esposas, ¿cómo no se ponen de pie y extienden sus manos hasta este lugar y oran con todo su corazón por estos varones que están aquí? Ore por ese varón de su familia, ore por ese varón de su hogar. Pídale a Dios su bendición, su gracia, su sabiduría, la presencia, el poder de Dios en ellos. Padre maravilloso, aquí estamos delante de tu presencia. Este precioso grupo de varones, de hombres tuyos,